Seguimos con Malaquías, como bien nuestro hermano Marcos nos leyó desde el Malaquías 1 del 6 al capítulo 2:9, ¿sí? El pueblo había, recordando, regresado del exilio, el templo estaba reconstruido, más cerca de 100 años de que se había reconstruido el templo, ¿sí? Como veíamos en Esdras 6, los sacrificios habían vuelto a reanudarse, pero la devoción se había enfriado. El problema ya no era la idolatría externa de ídolos externos, como pasó en otras épocas, sino que ahora había una indiferencia interna en el corazón del pueblo, ¿sí? Y Dios comienza hablando a los sacerdotes, los líderes espirituales, porque la corrupción espiritual comienza en el liderazgo. Como es el sacerdote, así será el pueblo, dice Oseas 4:9, ¿sí? Los sacerdotes debían enseñar santidad, pero se habían vuelto mecánicos, sin temor. Por eso el mensaje de Malaquías es una confrontación. ¿Dónde está mi honra? Comienza el versículo 6, ¿sí? Y el título del mensaje esta noche es Cuando el servicio se vuelve desprecio. Cuando el servicio se vuelve desprecio. Dios merece honra genuina, no una adoración superficial, ¿sí? Vemos que Dios no se agrada de un culto vacío ni de un servicio sin corazón. Él demanda que su nombre sea honrado con reverencia, con obediencia, con fidelidad, ¿sí? Versículo 6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios merece, honra, ¿sí? Y el problema que está mostrando acá Malaquías es que hay una desconexión entre la profesión y la práctica, ¿sí? Una desconexión entre la profesión y la práctica, ese es el primer punto, ¿sí? El hijo honra a su padre. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra?, dice el Señor. Ya anteriormente le había exhortado de que ellos fueron ingratos, ¿sí? Con todo lo que el Señor hizo, ellos fueron ingratos y le reclamaban como: ¿en qué me amaste? Y ahora el Señor acá está mostrando de que si yo soy su padre, ¿por qué ustedes no me honran? ¿Sí? Dios merece honra como padre y merece respeto como Señor. Dios se presenta entonces acá en Malaquías, se está presentando como padre, como Señor, pero los sacerdotes no le dieron ese amor filial, ¿sí? Ni el respeto reverente. Honraban de labio, pero no con sus vidas. ¿Sí? Decían que servían al Señor, pero sus vidas no demostraban lo mismo, ¿sí? Había una desconexión entre lo que sus labios profesaban y en cómo ellos vivían. Dios es Padre, eso lo vemos a lo largo de las Escrituras, ¿sí? Éxodo 4:22, Jeremías 31:9, en muchas partes se lo muestra a Dios como Padre. Por lo tanto, Él merece amor, merece gratitud, ¿sí? Ahora el problema es que ellos llamaban a Dios Padre, pero no vivían como hijos, ¿sí? Es lindo llamarle a Dios mi Padre, pero si le llaman Padre, ellos tienen que vivir como hijos de Dios. Y eso era lo que nos estaba ocurriendo. En Isaías 1, versículos 2 y 3 habla de: crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Deuteronomio dice: ¿no es tu Padre que te creó? Hablando de Dios, ¿acaso Él no te formó? Entonces, por un lado tenemos a Él como Padre, ellos profesando de labios que Él es su Padre, pero en su vida ellos no viven como hijos de Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, Dios es también Señor, ¿sí? Dice: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios es el Señor, Él es Adonai, Él merece, por lo tanto, obediencia, Él merece reverencia. Señor es alguien que merece todo de nosotros, ¿sí? Nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño. Y aunque le llamaban Señor, ellos no le obedecían, ¿sí?
Por eso en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es lindo llamarle Padre, pero no viven como hijo. Le llaman Señor, pero no lo obedecen. Entonces, hay una desconexión entre lo que dicen y en cómo viven. Su profesión de fe no se corresponde con su conducta real, ¿sí? Isaías 29:13 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto representa al pueblo al que Malaquías está hablando. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios, ¿sí? Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice. Podemos decir, Él es mi Señor, pero el Señor demanda que si Él es tu Señor, Él demanda que lo obedezcas, ¿sí? Por eso 1 Samuel 2:30 dice, a los que me honran, yo los honraré, los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿sí? Ahora, decimos Padre nuestro, pero realmente vivimos como si Él nos gobernara. ¿Realmente vivimos como si Él fuera nuestro Padre? Le servimos a Él, le decimos que Él es nuestro Señor, pero realmente le servimos. ¿Realmente le servís como por costumbre, por amor? ¿Realmente le servís por temor? El Señor acá les recalca, dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿realmente hay un temor reverente al Señor? Esa es la exhortación de Malaquías a los sacerdotes principalmente, pero hablando al pueblo, ¿sí? Honrar a Dios no es solamente cantar, no es solamente servir, es obedecer, es amar, es temerle. Nosotros podemos estar en el templo y sin embargo ofrecer una adoración vacía. Vamos a congregarnos, podemos alabarle con nuestros labios y aún así ofrecer una adoración vacía. Algo que el Señor no se complace, ¿sí? Muchos levantan la mano en la adoración, pero sus vidas no reflejan obediencia y eso es lo que el Señor no le agrada. No le agrada una adoración externa si no hay algo interno, ¿sí? Dios hace maravilla. Hubiese dicho, usted me sacrificaron un montón de animales, muy agradecido estoy por sacrificar los animales para mí, aunque hayan sido defectuosos. Dios no se maravillaba, Dios no se complacía en eso. Al contrario, vamos a ver que era una afrenta contra su nombre que lo estén haciendo de esa manera, de no hacerlo de manera perfecta, ¿sí? Entonces muchos pueden levantar su mano en la adoración, pero sus vidas no reflejan obediencia, entonces no están honrando a Dios como Señor. No se honra a Dios solamente con palabras, sino con una vida rendida, de lo que nos está mostrando el profeta Malaquías, ¿sí? No alcanza con decir Dios es mi Padre, no alcanza con decir Él es mi Señor. Dios demanda obediencia, demanda que seamos consecuentes en cómo vivimos, ¿sí? Dios mira el corazón, Dios no se deja llevar por nuestras palabras, porque nuestros sentimientos son engañosos, nuestro corazón es engañoso. Que no seamos la clase de pueblo que lo honra solamente de labios, pero que tengamos un corazón lejos de Él, es la exhortación que vemos acá en Malaquías, ¿sí? Y no solamente ellos tenían una vida que no era coherente, estos sacerdotes no es solo que tenían una vida que no era coherente con lo que predicaban, sino que ellos estaban despreciando su nombre cuando lo hacían de esa manera, ¿sí? El desprecio del nombre del Señor, versículo del 7 al 14, ¿sí? Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y decís, ¿en qué te hemos profanado? O sea, ¿qué están preguntando el Señor? ¿En qué te despreciamos si te ofrecemos sacrificio? ¿Acaso no nos reunimos regularmente? ¿Acaso no te ofrecemos? ¿Acaso no hacemos esto por vos? Pero su adoración estaba contaminada, como vemos a lo que habla Malaquías, a un pueblo que había sido ya llamado de la esclavitud, liberado de la esclavitud, estaba siendo reconstruido, un pueblo que estaba otra vez volviendo a la senda. Estamos viendo que su adoración estaba contaminada. Los sacerdotes nos dice que ellos ofrecían sacrificios impuros.
¿sí? Animales ciegos, cojos, enfermos. Total, el Señor no se va a dar cuenta. O sea, ¿de qué le sirve al Señor si el animal ve o no ve? Si al fin... Y ahí empieza el pensamiento. ¿Para Dios qué es? Levítico 22, del 19 al 22, Dios exige que los sacrificios sean sin defecto, porque el sacrificio en realidad no es que aplacaba, no es que saciaba a Dios, sino que era en cierta manera aplacaba temporalmente, pero era un reflejo del sacrificio perfecto que iba a venir, que era Cristo, ¿sí? Por lo tanto, los sacrificios tenían que ser perfectos, sin defecto. Deuteronomio 15:21 dice: si hubiere en él defecto y fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Dios era claro: no quiero que me sacrifiquen algo defectuoso. No quiero las obras, no quiero lo que a ustedes no les sirve más. Porque el pueblo quedaba lindo, o sea, lo veían a fulanito que decía: mirá, cuánto animales ofreció el Señor. Y capaz recibía renombre entre el pueblo porque él ofrendaba animales, ofrecía animales, pero eran defectuosos. O sea, si tu ofrenda tiene defecto, no lo ofrezcas al Señor. Si lo que vas a hacer no va a ser para honrar al Señor como Padre, como Señor, a Dios no le complace que vos lo hagas a medias. O sea, no le sirve que algo más o menos le ofrezcamos al Señor. Ellos daban a Dios lo que no servía. Cumplían el ritual, pero sin corazón. Y Dios está denunciando esa hipocresía. ¿Acaso ustedes van a ofrecer eso al gobernante? Versículo 10, por eso dice: yo no tengo complacencia de vosotros, dice en el capítulo 1, versículo 10, al final, dice Jehová de los ejércitos: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo no quiero eso, dice el Señor, no me sirve. Ya en Isaías dejaban claro que los animales son suyos, él no necesita el sacrificio ni el holocausto. No es un favor que le hacen al Señor. Dios no acepta cualquier tipo de ofrenda, Dios no acepta cualquier tipo de adoración, eso tiene que quedarnos claro. Él es santo. Y Él dice cómo le hemos de adorar. Dios merece una honra genuina. Él no merece, Él no quiere una adoración superficial. Pero ellos despreciaban la mesa del Señor, el altar, al ofrecerle lo que les sobraba. Despreciar el altar es despreciar el nombre del Señor. Si ustedes prestan atención, Malaquías da muchas veces llamando al nombre del Señor, el nombre del Señor, haciendo referencia a Dios mismo. Entonces, cuando ellos están despreciando el altar, están despreciando su nombre. Al despreciar su nombre, están despreciando su carácter, su santidad. Y eso está revelando que en ellos hay un corazón sin amor, sin temor, sin conciencia de su grandeza. Ellos no eran conscientes de la grandeza de Dios cuando iban a ofrecer. O sea, que un sacerdote le esté ofreciendo a Dios algo inmundo, algo despreciable, algo que dice yo no voy a aceptar, es porque ellos no son conscientes de la grandeza de Dios. Están ofreciendo haciendo como que, ¿quién es Dios? Por eso cuando nosotros damos a Dios lo que nos sobra, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención, nuestro dinero, lo que nos sobra, nosotros estamos profanando el nombre del Señor. Nos puede parecer chocante que le estén ofreciendo un animal inmundo, pero cuando nosotros le ofrecemos cosas que están a nuestro alcance, que nos sobra el tiempo, las cosas que nos sobran al Señor, ¿acaso Dios no lo ve de la misma manera? Profanar es contaminar, es manchar, es hacer impuro, es tratar algo santo como si fuera común. En otras palabras, profanar es quitarle a algo sagrado el respeto y el valor que merece. Es tratar lo santo como si fuera algo ordinario. Por lo tanto, ofrecer a Dios lo que te sobra es tratar a Dios como alguien ordinario, alguien que no merece honra, alguien que es un cualquiera, que vos le puede dar cualquier cosa. Total, Él se va a conformar con lo que vos le das. Es tratar la adoración de Dios como si fuera cualquier cosa, y eso es lo que el Señor está confrontando. Ahora, el problema no era el sacrificio físico, sino la intención del corazón que había en los sacerdotes, ¿sí? Él no acepta lo que no tiene costo y Él no acepta lo que no tiene pureza. Si nosotros le damos lo que nos sobra, ¿qué clase de adoración estamos demostrando a Él?
dándole la sobra al Señor. Tiene que haber un costo, pero tiene que haber santidad. Por eso la pregunta es, ¿le damos a Dios el tiempo que nos sobra, las fuerzas que nos quedan, las sobras de nuestra devoción, la sobra de nuestros recursos? Y para mí no fue fácil meditar en estas cosas, porque es fácil de acá predicar de palabras, pero a mí me han confrontado principalmente haciendo la pregunta si realmente qué le ofrecemos al Señor. En 2 Samuel 24 dice, 24, David dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, o sea, sacrificio, que no me cueste nada. David no quería ofrecerle la sobra, él no quería, yo no te voy a ofrecer algo que no me cueste. Él estaba dispuesto a comprar para ofrecerle al Señor y él estaba dispuesto a pagarlo, porque no le iba a ofrecer a su Dios algo que no le cueste. Y fíjense, no ofrecer algo que no cueste, y relacionándolo con Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Yo no le voy a ofrecer algo que no me cueste, pero después dice, presenten vuestro cuerpo como sacrificio. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio va a llevar un costo, va a demandar un esfuerzo, pero no le vamos a ofrecer algo que al Señor que no nos cueste. El caminar en santidad, el ofrecernos, el dar nuestros tiempos, dar nuestros recursos, dar nuestras capacidades, dar nuestras fuerzas, nuestras vidas, por el Señor nos va a costar. Pero ahí es el concepto de la grandeza que tenemos de quién es Dios, que tanto le conocemos. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Versículo 16 dice, y de hacer bien y de ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por eso, esto es parte del mandato que dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Es una manera, una evidencia de que realmente lo amamos, ¿sí? Y finalmente viene ese llamado al arrepentimiento en el liderazgo. En el capítulo 2, del 1 al 9, ¿sí? En el versículo 1 el Señor dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré a vuestras naciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Fíjense lo despreciable que es para el Señor. Y primero hay una advertencia para los sacerdotes. Dios advierte que Él va a maldecir sus bendiciones porque su adoración es vacía, Él no nos agrada. Con el estiércol de vuestros animales sacrificados, fíjense el desprecio del Señor. Y como vimos anoche, ¿sí? Dios es fiel no solamente en cumplir su promesa, sino también Él es fiel en cumplir sus amenazas, ¿sí? Ahora, sacerdotes vosotros, ¿sí? Si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, van a pagar. A los que me honran yo los honraré, pero a los que me desprecian los despreciaré, dice Samuel, 1 Samuel, ¿sí? Y Jeremías 48:10 en el lenguaje sencillo dice, maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordene. Maldito el que da de mala gana lo que yo le ordeno, ¿sí? Y esto nos muestra cuán despreciable es para el Señor que nosotros seamos hipócritas, que profesemos santidad, pero que vivamos impíamente. Así como cuando nosotros no lo hacemos teniendo a Él como máxima estima, cuando hacemos sin honrarlo, despreciándolo, sin teniéndolo ese temor reverente. Cuando nosotros lo hacemos con un corazón sin amor, sin temor y sin una conciencia de su grandeza, nosotros de una u otra manera estamos siendo advertidos por lo que el profeta está diciendo. En aquel entonces lo hizo por medio del profeta Malaquías, hoy nos sigue haciendo, hoy nos sigue hablando a través del profeta, ¿sí? Porque las cosas pasadas también se escribieron para nosotros.
no solamente para el pueblo, no solamente para anunciar algo que vendría, sino para nosotros que estamos al fin de los tiempos, ¿sí? Y en esta confrontación del Señor con aquellos que debían guiar a su pueblo a la santidad, les recalca y les muestra que ellos no llegaron al ideal de sacerdote que debían ser. Versículo del 5 al 7 les muestra el ideal de sacerdocio, ¿sí? Les recuerda ese sacerdocio levítico, ¿sí? A la cual ellos, el pueblo, los levitas, los sacerdotes tenían que cumplir esa tarea con el pueblo, ¿sí? Leví representaba ese modelo fiel, temeroso, íntegro, fiel en la enseñanza. Ellos eran encargados de esa parte de la enseñanza y demás. Y es un recordatorio de aquellos sacerdotes que han sido temerosos, ¿sí? Por nombrar uno, número 25, versículo 11 al 13 nos recuerda a Fines, ¿sí? Que él era descendiente de Leví y por su celo santo el Señor habla de que iba a ser, que él fue honroso por lo que él hizo, ¿sí? El temor del Señor, la santidad, el deseo por la santidad lo llevó a Fines a hacer lo que hizo, ¿sí? El preservar esa pureza, ¿sí? Ellos, Deuteronomio habla de los levitas y ellos en 33 dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, ellos pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Y Dios está recordando ese pacto con Leví, como vemos en Números 25, un pacto de vida, un pacto de paz, donde los sacerdotes debían temer al Señor, debían caminar en justicia, debían enseñar la verdad y debían apartar al pueblo del pecado. Esa era la tarea, ¿sí? Temer al Señor, caminar en justicia, enseñar la verdad y apartar al pueblo del pecado. El Señor empieza por ellos, por los sacerdotes, porque ellos se pervirtieron y el pueblo se pervirtió, ¿sí? Pero los sacerdotes de la época de Malaquías corrompieron este pacto, ¿sí? Levítico, podemos decir. Como quizás hoy muchos líderes se pervierten, se alejan de la palabra del Señor, estos líderes también se apartaron. Por lo tanto, el Señor le contesta cómo ellos debían haber sido desde el versículo 5 al 7, ¿sí? Y Dios busca ministros que no solamente prediquen la verdad, no solamente que guíen, sino que puedan vivir lo que dicen creer. Por eso, 1 Timoteo 4:16, en el Nuevo Testamento le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No solamente lo que enseñás, cuídate también de ti mismo, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Versículo 8 y 9 vemos las consecuencias de la infidelidad de estos líderes. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Fíjense las consecuencias, ¿sí? Habéis corrompido el pacto de Leví, lo que dijimos, dice Jehová de los ejércitos, ¿sí? El abandono del pueblo, por tanto, ellos serían humillados por Dios. Por eso versículo 9, ellos lo abandonaron a Dios, por lo tanto Dios los humillaría. Versículo 9 dice: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mi camino, y en la ley hacéis acepción de personas. Resultado: Dios los haría viles y despreciables delante de todo el pueblo. Dios quitaría su favor, Dios quitaría su presencia de ellos, ¿sí? Los sacerdotes habían torcido la ley, habían hecho tropezado a muchos, como dice Ezequiel 22, ellos violaron mi ley, no distinguiendo entre lo santo y lo profano, ¿sí? Y ahora, los líderes espirituales caen, cuando los líderes espirituales caen en corrupción, el pueblo pierde ese temor del Señor, ¿sí? Ellos son los referentes, ellos caen. La indiferencia espiritual de los líderes afecta al pueblo. Ese es un llamado de atención del Señor. Oseas 4:9 dice: como el pueblo, así el sacerdote, será el sacerdote, ¿sí? Pero cuando hay santidad en el liderazgo, el pueblo vuelve al Señor. Proverbio 29 dice: cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Y por un lado, aunque en Malaquía nosotros podemos encontrar exhortaciones a que haya una fidelidad en el liderazgo, esto no debe ser una excusa para decir: bueno, yo soy así por la flaqueza en el liderazgo, yo soy así en tratar de encontrar excusas, porque para eso somos muy despiertos, muy rápidos para encontrar excusas a nuestros pecados, ¿sí? Pero el Señor lleva a que nosotros podamos reflexionar. Y fíjense cómo
esta historia de sacerdotes en realidad se traduce no solamente una exhortación a los pastores, sino una exhortación a todos los creyentes. Volviendo al capítulo 2, versículo del 5 al 7, fíjense cómo debían ser los sacerdotes. Dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia estuvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han guardado la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Malaquías, aunque había confrontado a los sacerdotes impuros, imperfectos de aquel tiempo, también nos habla de un mejor sacerdote. ¿Sí? Los sacerdotes no eran los pastores del Nuevo Testamento. Los sacerdotes no solamente ellos hablaban al pueblo, los sacerdotes se encargaban de ofrecer sacrificios a Dios. ¿Sí? Los sacerdotes eran principalmente un consejero. No eran principalmente, un consejero ni un líder, sino que ellos eran mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos se ponían entre Dios y el pueblo, ellos lo ofrecían, ¿sí? Eran encargados de presentar los sacrificios, de interceder por el pecado, de mantener en alto el nombre del Señor. Esa era la tarea, ellos se interponían, ¿sí? Y su tarea era vital. Sin sacerdocio no había expiación ni había comunión con Dios. Por eso hubo regocijo cuando volvió el templo, porque cuando vino el templo podían otra vez ofrecer sacrificio, que era necesario que lo hagan sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, ¿sí? Porque a través del sacrificio había expiación y había comunión con Dios. Ahora el pastor guía, cuida, alimenta al rebaño, pero en el Antiguo Testamento era más parecido capaz a un profeta, a un rey. Pero el sacerdote estaba centrado en el altar y la adoración. Y en Malaquías Dios confronta a los sacerdotes infieles, que ellos habían corrompido su ministerio. Sin embargo, en medio de esta reprensión aparece una sombra del verdadero sacerdote fiel, Cristo, ¿sí? Aunque el profeta denuncia a los sacerdotes impuros, también anticipa un sacerdocio mejor, uno santo, uno eterno, uno perfecto, el de Cristo. A lo largo del Antiguo Testamento el Señor va recordando y va preparando, ¿sí? Fíjense la comparación en Malaquías 2 del 5, dice: mi pacto fue de vida y de paz. Cristo trae vida y paz, ¿sí? Juan 10 dice: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el Romano dice: justificado, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que me temiera y tuvo temor de mí, dice Malaquías 5, ¿sí? En el 2.5. Jesús mostró esa perfecta reverencia, esa perfecta obediencia al Padre. Por eso Hebreos 5 dice: fue oído a causa de su temor reverente, aprendió la obediencia por lo que padeció. Jesús habló palabra de verdad, Él mismo es la verdad, ¿sí? Malaquías decía: la verdad, la ley de la verdad estuvo en su boca. Pero Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente Jesús tiene palabra de vida, Él es. No solamente Él tiene palabra de verdad, Él es la verdad. Mi doctrina no es mía, sino de la que me envió, dijo Jesús. Iniquidad no fue hallada en sus labios, dice Malaquías. Cristo fue sin pecado. Primera Pedro 2.22 dice: no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús vivió en perfecta comunión con el Padre, lleno de gracia y de verdad. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, dice Jesús. Llamarás, por eso Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Ese sacerdote, ese levita, en Malaquías 2.6 dice, y más adelante dice: a muchos hizo apartar de la iniquidad, pero Cristo, dice, llamarán su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados.
Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es el mensajero final del Padre, ¿sí? Dios habló muchas maneras a través de los tiempos, a través de los profetas, pero ahora lo ha hecho a través de su Hijo. Él es el mensajero final. Por lo tanto, el sacerdocio de Leví era temporal, era humano, pero el sacerdocio de Cristo es eterno y es perfecto. Por eso Hebreos 7, 23 al 27 dice: los otros sacerdotes eran muchos, pero hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, porque vive siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Salteando hay unas partes, ¿sí? Y así, mientras los sacerdotes de Malaquías condena fallaron, Cristo cumplió perfectamente el ideal. Donde ellos profanaron, Él lo santificó. Donde ellos desviaron, Él anduvo recto. Donde ellos hicieron tropezar, Él reconcilia. Por eso Cristo es ese sacerdote fiel que va a restaurar nuestra comunión entre Dios y los hombres. No había manera, el sacerdocio ya se había corrompido. A lo largo de la historia vemos la corrupción. En Leví mismo lo vemos, comenzando su sacerdocio, su corrupción. Por eso es que necesitábamos nosotros un mejor sacerdote. Por eso solo Cristo, nuestra necesidad es de Cristo, porque su sacrificio en la cruz cumplió con todo el sistema levítico. Él cumplió toda la ley. Todo lo que Levíticos demandaba de nosotros, Cristo lo cumplió en la ley. Él lo cumplió en la cruz, ¿sí? Y su intercesión eterna va a garantizar nuestra paz y nuestra salvación. Y lo más glorioso de este sacerdocio de Cristo es que Él nos llama a reflejar su sacerdocio. Por eso les dije que ese mensaje que podíamos quizás traerlo como relacionándolo a pastores, en realidad es un llamado a todos los cristianos. Porque en 1 Pedro 2:9 dice: vosotros, hablando de los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio. Es lo más glorioso. Él no solamente es nuestro sacerdote perfecto, sino que Él nos llama a reflejar su sacerdocio. El carácter de Cristo, la verdad, la justicia, el temor de Dios, la fidelidad debe reflejarse ahora en nosotros, sus sacerdotes, sus representantes, ¿sí? Malaquías 2, entonces, del 5 al 7, no solamente muestra lo que el sacerdote debía hacer, sino que también nos habla a quién estaba apuntando, a quienes ellos estaban esperando, ¿sí? Ese sacerdote perfecto, Cristo, el mediador de un nuevo pacto, el mensajero del Padre, el santo que nos aparta de la iniquidad, el sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Malaquías fue el último de los profetas antes que Cristo venga, y antes que se levante el mensajero de Juan el Bautista, el mensajero que también lo va a anunciar Malaquías, ¿sí? A los que me honran, yo los honraré. Honremos a Cristo viviendo con fidelidad, reflejando su carácter, ofreciendo lo mejor, porque Dios nos ofreció lo mejor. Él no nos dio la sobra, Él nos dio a su Hijo. Cuando nosotros le damos al Señor la sobra, estamos diciendo que Él es cualquiera. Dios exige, por un lado, primeramente coherencia. No basta con conocer doctrina si la doctrina no transforma nuestra vida. Él busca obediencia, Él busca reverencia. Y no tengamos temor a estudiar doctrina. Necesitamos de la doctrina, como veíamos el miércoles, ¿sí? El Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario conocer la verdad, es necesario. Pero ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que lo adoren. Y los líderes espirituales, así como todo creyente hoy, como sacerdotes, ¿sí? Como sacerdotes reales o sacerdocios reales, debemos ser ejemplo de pureza y de verdad. La verdadera honra al Señor
como Padre, como Señor, se demuestra en la obediencia. Por eso Juan 14:23 dice: el que me ama guardará mi palabra. Si me llaman Padre, me van a guardar mi palabra. Si me llaman Señor, van a demostrar guardando mi palabra. Si realmente Él es tu Señor, y si también lo reconoces como Padre, vas a demostrarlo con tu vida, guardando su palabra. Dios no se agrada del formalismo. ¿Sí? Él prefiere un corazón quebrantado ante un rito vacío, que le ofrezcan algo que no cueste. ¿Sí? No podemos ofrecer la sobra al Señor. Si hasta ahora no te has planteado en tu cristianismo que le estás dando la sobra de tu fuerza, de tu tiempo, me pregunta: ¿a qué clase de Dios estás adorando? ¿A un Dios de pueblo? ¿A un Dios hecho a tu imagen? ¿A qué clase de Dios estás honrando? Y el temor del Señor nos va a preservar en santidad. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Sirvamos a Dios agradándole con temor, con reverencia. Hoy Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le ofrezcan lo mejor, un corazón íntegro, una vida limpia, una fe sincera. Ahora la pregunta es si estamos dando a Dios lo mejor o la sobra. Nuestra adoración refleja quién es Él para nosotros. ¿Quién es Él para nosotros? Y podemos estar despreciando al Señor hasta nuestros actos más santo, entre comillas, dándole algo que Él no merece, ¿sí? Dándole algo incompleto. Si pensamos que lo honramos al Señor dándole algo que nos sobra o algo que no nos cuesta, estamos equivocados. ¿Qué tipo de representantes estamos siendo delante de Dios, del mundo? ¿Qué clase de sacerdotes estamos siendo? Oramos y nos encomendamos al Señor porque, aunque nosotros somos débiles, tenemos a un sumo sacerdote que es fiel y justo y que intercede por nosotros y que está para ayudarnos, para capacitarnos, para guiarnos, ¿sí? El Señor no nos ha dejado solos, Él nos ha enviado a su Espíritu Santo para que podamos vivir para Él, ¿sí? Oramos. Dios Padre, gracias te doy por Cristo. No había manera de poder ser perfecto delante de ti. No hay manera de que un sacerdote humano cumpla con la perfección que tú demandas. Y sabemos cómo a lo largo de la historia los líderes sacerdotes se corrompían, tu pueblo caía en pecado, pero ahora tenemos un líder mucho más grande, a Cristo, porque no servimos a los hombres, servimos a Cristo. Si estamos aquí no es por la fidelidad a un hombre, no es para quedar bien con un hombre, es por Cristo a quien nosotros servimos. Y si te llamamos como Padre y te llamamos Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que podamos reconocer con nuestras vidas: tú eres digno de todo. No hay algo que nosotros podamos ofrecerte y pensar de que no eres, que es suficiente. Tú eres digno de toda gloria. Y ayúdanos, Señor, a poder honrarte para que nuestro servicio no sea despreciable delante de ti. Te alabamos. Te damos toda la gloria, la honra y el honor por medio de Jesús, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. Amén.